¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X en tu propia vía. Comienza la comunidad del pensamiento llamada Stock disponible con la siguiente conversación. Me refiero al exministro, también exdiputado Jaime Belolio. ¿Cómo está, Jaime? Bien, bienvenido. Pues, muchas gracias. Tanto tiempo Mucho que no tiempo nos que veíamos en vivo, solo por pantallas nomás. Así Oye, está lleno de ex, tan joven ya, Jaime, ya está ya exministro, exdiputado. Sí, pues, y te decía también ex deportista, ex muchas cosas. ¿Cómo va la vida? ¿A qué está dedicado ahora, Jaime, luego de haber sido vocero del presidente Piñera, ¿no? Está bien la vida, está ¿Ya? más tranquila, obviamente. Recuperé harto de mis espacios personales, familiares y sobre todo de mayor reflexión, que Ya. era necesario. Recuperé un poco de pelo, de hecho, con respecto a esa foto que está ahí también. Eso era estrés también, ¿ah? Sí, tiene que ver con la genética y el estrés. Hay algo que no voy a poder cambiar. Pero claro, estar en la vocería y durante la época que nos tocó era estar a 1000 kilómetros por hora. O sea, era literalmente desde todos los días a 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la mañana. Ese era mi ritmo de trabajo. Ya. Y era demasiado. Pero bueno, es lo que uno tiene que hacer cuando está en esos momentos. Y hoy día estoy en la Universidad Andrés Bello, junto al ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, hicimos el Instituto de Políticas Públicas. Y yo estoy en un área en particular que se llama Observatorio Territorial. Y le pusimos así porque definimos territorio, de patúos nomás. ¿Ya? Y definimos el territorio como el espacio donde las personas interactúan y forman una comunidad en el plano físico y digital. Entonces, mira, ya. Es más que una comuna, entonces, ¿no? Es más que una comuna, porque el territorio puede ser digital también, puede ser una comunidad digital. Entonces hemos hecho estudios sobre violencia en redes sociales, en el contexto político y algunos otros más cualitativos, antropológicos. Harto en auge, ese estudio, ¿eh? Efectivamente. Podríamos conversar después de ese estudio que están haciendo ahí. Hay harto de eso. Sí. Oye, Jaime, ya vaya de las bromas, ¿no? y del look que tenías como vocero ahí que veíamos recién. ¿Qué experiencia te deja, además, ser vocero en ese momento tan álgido también del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Bueno, fue súper intenso. Yo entré como un mes después, un mes después del pic de la pandemia. O sea, estábamos en un momento súper complejo. Había todo un desafío de comunicación de crisis con los problemas de credibilidad que tiene cualquier gobierno que quiera informar a la población. Claro. Y además insistir en un proceso de vacunación, de cuidado, de encierro. Entonces era súper difícil. Teníamos una oposición que además nos daba por todos los lados, digamos. Entonces era súper difícil también poder generar ese diálogo necesario. Y venía del estallido social también, ¿no? Venía después del estallido social, que también venía obviamente muy tenso. Nos tocaron varias elecciones sucesivas, cambiar fechas de elecciones, etcétera. Yo te diría, lo principal fue manejo de crisis, a 1000. O sea, ahí sí que doctorado en manejo de crisis. Pero hay una gran ventaja de estar en el gobierno con respecto a estar en el Parlamento, que tiene que ver con la capacidad de generar equipos de trabajo y de ver mucho más rápidamente realizable lo que tú estás empujando. Ya. Y eso para mí fue muy notable, porque yo entré no como el que quería ser como la estrella del equipo, sino que al revés, era el que me tocaba conversar con todos los del equipo, con todos los otros ministros y ministras, para ver cómo ellos podían seguir adelante sus propias agendas y obviamente la del gobierno. Así que no, para mí fue una experiencia muy notable. Sí, pero se han ido conociendo detalles, ¿no? De lo que significó para el gobierno en general pasar por un estallido social y luego una pandemia nada más, nada menos. Hay libros como La Revuelta, etcétera, ¿no? Y se vivieron momentos bien complejos, ¿no? Bastante intensos, por decirlo de alguna manera. Para ti en lo personal, entonces te preguntaba, ¿cuál fue el momento donde dijiste, chuta, aquí hay que poner el pecho a las balas, ¿no? Como vocero, además, Mira, ¿no? Lo que me pasó es que nosotros nos conocemos hace tiempo. Antes del estallido, a mí una de las cosas que más me gustaba, que lo hicimos en tus programas y otros, era poder ir a debatir, ir a dialogar con quienes pensaban distinto que mí, porque quienes pensaban igual que yo es como más aburrido, digamos. Quienes piensan distinto que uno, es validar su posición, ellos validan la mía y en eso podemos llegar a algún tipo de encuentro. Que no significa estar promediando ni estar de acuerdo en todo, sino que es simplemente validar al otro como un otro yo. Pero después del estallido eso fue imposible. O sea, el diálogo al interior de la Cámara de Diputados y del Parlamento en general, y el diálogo político, yo creo que decayó muchísimo. Y fue muy difícil poder seguir avanzando en cualquier construcción de acuerdos necesarios. Entonces yo diría que ahí fue un primer cambio. Y después la validación de la violencia, digamos, todo el periodo mismo fue muy duro. Llegamos al acuerdo de noviembre, donde el presidente Boric jugó un rol súper importante.
Y después de eso, varios de los que habían llegado a ese acuerdo, yo pensé que íbamos a tener como un periodo de tranquilidad, digamos, de armonía. No fue así, se sintieron como medios culpables de haber, comillas, salvado al gobierno de Piñera. Y yo creo que sinceramente estuvimos, como lo dice el exministro Blumer, por ejemplo, en su libro En la Vuelta Larga, estuvimos bien cerca de que se rompiera la democracia. Hubo gente que intentó romperla por todas las vías posibles. ¿Tú estás de acuerdo con ese término que usa el presidente Piñera de decir que esto fue un golpe no tradicional? Yo hice un matiz que creo que es relevante, que es un golpe al Estado es distinto que un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque un golpe de Estado requiere una fuerza que es capaz de conducir al Estado. Es decir, hay una fuerza organizada que a través de las armas, a través de distintas vías, va la dictadura en Chile, digamos. Acá lo que hubo fue grupos distintos desorganizados que intentaron dañar la democracia y las instituciones. De eso no tengo ninguna duda. O sea, por de pronto, al día siguiente del 18 de octubre, ya había el presidente del Partido Comunista pidiendo la renuncia. Y después otros intentando tomarse la moneda. O sea, había personas que querían destruir las instituciones. Pero eso para ti fue un golpe al Estado entonces inorgánico. Eso, inorgánico. A diferencia de lo que dice. Inorgánico. Ahora, claro, al presidente le preguntan en un programa en Argentina, y como son ahí en Radio Mitre, le dice. Claro, le dice, a vos te hicieron un golpe de Estado. Y él dice, bueno, fue uno no tradicional, digamos. Claro, yo habría hecho esa diferencia que es las instituciones del Estado. Perfecto. De las que trataron de golpearse. Entonces, ¿te ha tocado como vocero salir a dar declaraciones por esta bueno, a veces sí, a veces me ha tocado, pero son más bien opiniones propias, ya no es lo mismo. Oye, Jaime, claro, tú nos conocemos desde hace mucho tiempo, hicimos un piloto juntos para el programa que hice en la Radio Futuro, estabas tú, estaba Giorgio Jackson en el piloto, estaba Camila Vallejo en el piloto, tu primo Cristóbal también ahí, en fin. Y siempre me llamó la atención, como tú bien dices, la camaradería que se logró. Giorgio Jackson, Camila Vallejo, tú, como además incipientes líderes de sus respectivas partidos, ¿no? Visiones de mundo. ¿Cuánto crees tú que se ha perdido tú en lo personal? ¿Sientes que hay un afecto que se ha roto, por ejemplo, con Giorgio Jackson, por ejemplo, con Camila Vallejo en estos, no sé, ya 12 años, ¿no? Que hicimos ese piloto más o menos, ¿no? Fue el 2012, 11 años. Sí, fue hace largo tiempo. No, claro. Yo diría que hay cierto grado como de confianza que se siguen manteniendo y de conversación. Obviamente que en los momentos más álgidos, y de nuevo yo creo que probablemente el octubre fue un mes muy difícil en esa misma relación. O sea, para mí me parecía inexplicable, digamos, parte de la posición que habían tomado algunos de allí. Por ejemplo, el PC estuvo en contra siquiera de hacer el proceso constituyente, digamos, votaron en contra de eso. Yo me acuerdo, el domingo después del 18 de octubre, o sea, ya 20, se votó un proyecto para bajar el precio del transporte público en los famosos 30 pesos, y el Frente Amplio estuvo a milímetros de votar en contra. Entonces yo decía, pero no se puede entender, digamos, o sea, se notaba que había una ruptura y que había una intención como de agudización de contradicciones, como diría el marxismo clásico. Pero después obviamente eso ya se fue aquietando. Creo que la pandemia fue también súper intensa, fue muy dura para todos, digamos. Y vivimos parte de las estelas del estallido y de la pandemia todavía al día de hoy. En un desencuentro, pero con varios de ellos sigo teniendo una relación de confianza, a pesar de que estamos obviamente políticamente en lados distintos. Y especialmente con el presidente Boric, sigo teniendo todavía una buena relación con él, sí. Claro, con él fuiste panelista después, con el ahora presidente Boric, fuiste panelista en la Radio Sonar también por mucho tiempo, ¿no? Así es. Ahí estás con Daniel Matamala y con Rafa Cavada. Mira, esa foto es divertida porque... Grandes tipos, amigos. Les mando un saludo también a Rafa y a Daniela, ¿no? Hay una foto en donde sale, que era como la anterior, digamos, pero yo estaba en un costado, entonces mandaban la foto como cortada, diciendo, mire, estos periodistas son pro Boric. Claro. Yo creo que lo eran, digamos, pero también estaba yo entre medio, digamos. Que te cortaban a ti, digamos, que estabas justo en otra foto en la izquierda. Exacto. Entonces, bueno, pero hay que decir sí que Jaime aprendió a hacer radio en la Radio Futuro, en palabras a las palabras, es verdad. Lo mandamos en comisión de servicio a la Radio Sonar. y fue un gran programa, y estuvimos, al final lo que nos tocó con el presidente Boric es conversar de todo durante más de un año y tanto. Entonces eso obviamente Jaime, que te acerca a posiciones. ¿Cómo sentiste en lo personal tú la salida de Giorgio Jackson, ¿no? ¿Qué hubieses votado tú por esa acusación constitucional? Mira, a mí, y me tocó decirlo en su momento, me parece que la lógica de las acusaciones constitucionales es equivocada. Tiene que ser una herramienta de última ratio, última razón. Y ocuparlo como mecanismo de oposición, como para decir que nosotros nos estamos oponiendo porque presentamos acusaciones, no me parece bien.
Entonces, en el caso el ministro Jackson, cuando se presentó, sobre todo inicialmente, parecía que no tenía suficientes antecedentes como para hacerlo. Ya. Pero termina siendo como se deduce, digamos, de la pregunta, es que termina siendo si estás a favor o en contra del gobierno. Y eso es equívoco, porque tú tienes que evaluar en torno a los méritos propios de cada una de esas acusaciones. Entonces yo creo que no porque se haya chacreado la acusación constitucional en el periodo pasado, uno tiene que volver a hacer lo mismo. Sobre todo si tú piensas que vas a gobernar después. O sea, hay una cuestión que me parece que es bien ilógica en estos momentos, en que estamos en política secuestrados por el presente. Entonces pareciera que solo importa hoy y mañana no existe. Entonces si mañana no existe, no hay espacio de colaboración. Y cualquier acercamiento de diálogo es visto como traición por parte de las barras. Sí. Y eso no está bien. Entonces, yo creo que el ministro Jackson cometió muchos errores. Tomaron una posición muy soberbia al inicio. Una estrategia mala, además de decir que el plebiscito de septiembre pasado era el que permitía o abría la llave, digamos, para el programa de gobierno. Y así otras buenas situaciones. Yo creo que se equivocó harto. Pero bueno, le queda mucha carrera todavía a Giorgio Jackson por delante. ¿No lo llamaste después de eso? Hemos conversado después de eso, sí. ¿Qué le dijiste? O sea, que obviamente le tocó súper duro, que fue un momento súper complejo, que había ciertas cosas que además una eran legítimamente criticables y otras ya pasaban a otras esferas que no tenían nada que ver, digamos. Entonces ahí había que tener cuidado. O sea, una cosa es criticar políticamente y otra cosa distinta es ya empezar con un encono personal, que yo creo que siempre hay que tener cuidado, son políticas. No se puede transformar en una cuestión de un encono personal y justificarlo políticamente, porque termináis haciendo que el medio y el fin se confundan completamente. Es que es un bucle finalmente de violencia, ¿no? Si hay una mala oposición, cuando sean gobiernos, los que son gobiernos van a hacer oposición igual, ¿no? Bueno, se va produciendo esto que tú dices. Exacto. Entonces, suponer que como te hicieron algo, tú tienes que hacer lo mismo. Cuando te toca a ti el otro lado. Y después te va a tocar de nuevo. Entonces, claro. ¿Y quién es el que pierde en esa pasada? Los que pierden son los ciudadanos comunes y corrientes, que ven que la polarización política, a diferencia de quienes estamos en política, que lo vemos ideológicamente, ellos la ven como un distractor frente a los problemas cotidianos de su vida. Entonces, se pelean por cosas que a ellos les interesan y por tanto no se están fijando de nosotros en nuestras materias de seguridades, que no es solo delincuencia, sino que es estabilidad en el empleo, el tener certezas de que salís temprano de tu casa, llegáis a la pega, o que los cabros van a poder ir al colegio, el colegio va a estar abierto y que van a estar bien allí. Y yo creo que eso marca una distancia muy grande con respecto a la política, que es peligroso. En Latinoamérica ya sabemos que cuando se genera esa distancia grande y la política pasa a ser el problema, aparece un populista que suele ser autoritario, que dice yo soy la solución, no necesitamos intermediario y por tanto... Ya vamos a hablar de esos populistas, porque quiero saber primero qué es lo que... Bueno, ¿qué te ha parecido la vocería de Camila, ¿no? De Camila Vallejo, tú que fuiste vocero, ¿qué te ha parecido? Sí, yo no sé si hay como hay como que me acoja la enmienda del gremio de voceros. No, al sindicato, claro, ¿no? al sindicato de voceros. No, de voceros y voceros de Chile. La pega de la vocería es muy difícil, y lo es porque... a mí me lo dijo el presidente Piñera el día que me pidió que me fuera al gabinete. Me dijo, a partir de ahora, usted no habla de yo creo, sino que de nosotros creemos. Y pasar a hablar en plural es súper distinto. Es complejo. Es complejo, entonces uno tiene que cambiar ese switch. Y bueno, la vocera yo creo que en algunos casos ha estado menos presente de lo que debía en algunos conflictos. O al revés. A mí no me parece razonable que el ministro de Justicia tenga que ser el vocero o el abogado del gobierno. Y parece que en muchos casos lo es. Y eso no está bien. ¿Y por qué crees tú que está pasando eso? Tú que estuviste adentro, ahí en el segundo piso, como me refiero a la moneda ahí. Sí, pero lo básico ¿Es casualidad o hay algo ahí detrás, no? No, yo creo que obviamente hay una tensión también con la propia coalición por parte del PC de cuidar ciertas figuras que puedan tener un potencial futuro electoral. Pero la pega de vocería no es especialmente buena para después tratar de ser candidato, digamos. O sea, tú dices que podría estar cuidando a Camila Vallejo como una potencial candidata presidencial. Claro, ella ha dicho que no, pero obviamente que es una figura que está hoy día de las figuras de gobierno que tienen una mayor proyección. No hay duda que es Carolina Toá y la misma Camila Vallejo, que aparecen dentro de, además, el listado de las encuestas y otros. Eso es algo que tendrá que ver ellos más adelante, pero yo diría que ha sido correcta en muchas otras, en algunas ocasiones, y en otras podrían haber estado más presentes, digamos, ahí frente a esos conflictos, pero es una decisión interna de ellos. Ya. ¿Qué es lo que más complejo crees tú para, siendo vocera de este gobierno? ¿Qué cosas son las más complejas hasta el momento de haber enfrentado, crees tú?
A ver, adentro del gobierno evidentemente hay muchas almas distintas y uno podría ver como dos, pero que es como la lógica de como del PS y el socialismo democrático versus las fuerzas como de Apruebo Dignidad, que es donde está el Frente Amplio y el PC. Y yo veo que el gobierno trata de trazar un camino al medio de esas dos cosas, como un camino donde una la socialdemocracia con este Frente Amplio más PC, pero en vez de hacerlo como que da tumbos entre los lados, como que zigzaguea entre uno y otro. Entonces va a un lado y siente como culpa y tiene que ir hacia el PC. Entonces yo creo que los momentos más difíciles en eso han sido, por ejemplo, los indultos. Sí. O antes en la misma elección de cuando gana el rechazo. Pero los indultos creo que fue muy relevante porque fue justo una semana después de que se hubiera llegado al acuerdo con Chile Vamos y particularmente con Javier Macaya, de hacer un nuevo proceso y ahí fue un golpe súper duro. Y creo que hubo una distancia grande con el socialismo democrático, porque ir a indultar a quienes se indultó, en mi opinión, es una manera de justificar en parte la violencia octubrista. Perfecto. Pero después han habido otras cosas que han sido difíciles, como el caso de las falsas fundaciones y la corrupción, digamos, en los convenios, que obviamente ha sido, por supuesto, muy complejo porque es bien curioso, porque quienes decían que había que transformar colegios y otras en fundaciones para que no lucraran, resulta que apenas fueran gobierno, construyeron fundaciones para lucrar ellos y robarse la plata de las personas más vulnerables, digamos, de los campamentos, para hacer política, y eso que usted parece muy grave. Ahí hay un conflicto que todavía sigue súper presente. Entonces yo creo que el equilibrar esas almas dentro del gobierno es complejo en esta situación. Oye, Jaime, me acuerdo que conversando con varios desbordes, aquí en este Living Ciudadano, él señalaba que había pagado un alto costo de dejar la Cámara para asumir como ministro de Defensa, ¿no? Él sentía que tenía que hacerlo, lo hizo, pero que pagó un costo en todo sentido, ¿no? ¿Tú pagaste un costo también por asumir como vocero de un gobierno también que estaba muy bajo en popularidad, ¿no? Dejando tu sitial en la Cámara de Diputados? Por supuesto que tiene un costo, porque como te decía, dejas de hablar de que yo creo y pasas a hablar de que nosotros creemos. Entonces los errores que se cometen, uno también tiene que ir a poner ahí el pecho y decir, oye, bueno, esto pasa acá, esto pasa allá, nos equivocamos aquí o no. Hay algunas cosas que uno tiene como dentro de la caja de herramientas, de frases como para no decir algo, que tiene que estar sacando a veces. Obvio, claro. Entonces es complejo. Porque son como grados de libertad que se pierden, pero yo no me arrepiento en absoluto y si volviera a vivir lo mismo, volvería a decir que sí de todas maneras. Oye, a propósito de errores o no errores, no sé, ¿cómo lo explicas tú esto de la Contraloría que detecta irregularidades en millonarios contratos en la CGVOP de Jaime Belolio, es esta nota, donde se contrataba a la CADEM, Criteria, la Universidad del Desarrollo, Fase Asesoría, Investigación y Gestión de Marketing, empresas que ustedes contrataron, ¿no? Por trato directo. Son, opinión total de 345 millones de pesos, más o menos. ¿Cómo lo asumes tú eso y cómo lo explicas también? Mira, lo primero muy sencillo. La objeción que hace la Contraloría me parece insólita. Dice que no es ninguna irregularidad de partida. Dice que hay una objeción porque no se entregó la documentación que comprueba que Fases, UDD, CADEM, Criteria tenían expertise para hacer encuestas. Entonces dices, ¿de verdad? Esa es la objeción. La objeción es que no había documentación que probara que ellos tenían la expertise para hacer las encuestas y por eso se hizo por trato directo. Yo creo que hay una confusión grande de parte de la Contraloría en ese punto, porque la CGVOP puede hacer tratos directos en encuestas y en estudios de opinión y sondeo, y por de pronto todos ellos están publicados en la página web. Cualquier persona puede ir a la página web y ver todos los estudios que hicimos durante todo el periodo pasado. Así lo exige la ley, que requiere que cada una de esas encuestas esté puesta allí. Entonces, a mí me parece que pasaron dos cosas. La primera es que se le pide información al gobierno actual, no a nosotros, para que explicara eso. Entonces, para nosotros habría sido muy sencillo decir, no hay ninguna duda de que ellos tienen el expertise, por de pronto se siguen contratando en las mismas empresas hoy día. O sea, si alguien considera que eso fue una irregularidad antes, sigue siendo exactamente igual hoy día. Y no, por eso es que te digo que no hay una irregularidad, es todo transparente, está todos los servicios prestados, están todos publicados en la página web. Y como se le pide que sea el gobierno actual el que conteste, es difícil también saber cuánto pino le pusieron a la respuesta. Ya. ¿Pero a ti no te han llamado a clarificarlo personalmente? Absolutamente no.
porque además es una cuestión como de Estado, digamos. Sí. Entonces, a mí no me tocó estar al principio del gobierno pasado, pero obviamente que hay preguntas que hace la Contraloría y que tiene que contestar el gobierno siguiente. Entonces, yo creo que eso también es algo que tiene que ponderar la Contraloría. Y en este caso no lo hace. Esto es algo que después supe yo que venía hace meses, pero yo nunca tuve ninguna idea. Si no hubieran pedido. Nunca nadie te dijo. Nada. Es raro eso, ¿eh? Porque te apuntan directamente que fue en tu Claro, en tu sí, periodo. pero además más encima lo hacen mal, porque hay una parte que no tiene que ver conmigo, pero no importa. Entonces, yo asumo igual, digamos, todo lo que hicimos fue todo en regla, todo bien hecho, está todo publicado, todo transparente. Y obviamente que hay sectores ultrones de izquierda que tratan de agarrar esto para empatar, digamos, con la corrupción que ellos han justificado. Pero se equivocan profundamente, porque aquí está todo hecho, todo en regla y todo publicado. Perfecto. O sea, el error entonces de la Contraloría, según lo que tú me dices, es que habla de irregularidades y no habría irregularidades. La noticia habla de irregularidad. Lo que dice la Contraloría no habla de irregularidad. Lo que dice es que hay una objeción en los contratos de trato directo. Perfecto. O sea, tú puedes contratar a alguien directamente y es por urgencia, es por distintas cosas, o cuando tú justificas que esa tiene un expertise particular. Y las empresas que nosotros contratamos para hacer los estudios de opinión son la Católica, Criteria, CADEM, la UDD y FACES, que son empresas ultra conocidas que hacen encuestas hace muchos años, que le prestan servicios al gobierno actual, al gobierno anterior, al anterior, etcétera. Entonces ellos dicen que faltó agregar ese papel que demostrara la expertise de esas empresas. Esas empresas que realmente eran del ramo, digamos. Exacto. Podían hacer ese trabajo. Y ya me parece que es una objeción bastante absurda, digamos. O sea, salta a la vista de que es bastante evidente que la tienen. Y si había un problema específico, así como, oye, te faltó un papel que adjuntar, bueno, pídanlo. Po. Y nosotros lo habríamos entregado sin lugar a dudas. Hablaste de populismo, ¿no? El peligro de caer en el populismo. ¿Cómo explicas tú, Jaime, que pasemos de, no sé, de una lista del pueblo arrasando para hacer una constitución a una lista encabezada por la ultraderecha chilena, ¿no? Por el Partido Republicano? ¿Qué es lo que hay detrás de eso, crees tú? ¿Estamos cayendo también ya en ese populismo? Mira, yo veo que más que un péndulo, como dicen algunos, es como una marea. Porque péndulo significa pasar por el medio y no hemos pasado por ahí todavía, digamos. Entonces, lo que veo es que una lógica como oposicionista es estar en contra de. Y ya hay un castigo hacia la política, digamos, y hacia las preocupaciones de la política. El otro día leía de los 20 países latinoamericanos, de las últimas elecciones, uno revisa las últimas 5 elecciones en los países latinoamericanos, de esos 20 países, en 15 ha ganado la oposición. Y en 5 ha seguido el oficialismo. Pero parte de esos 5, uno es Cuba, uno es Venezuela y el otro es Nicaragua. O sea que saquemos esos tres porque no funcionan, son dictaduras. Te queda Bolivia y Paraguay. Entonces, ¿por qué 2 países de Latinoamérica y todos los otros ha cambiado? O sea, hay una lógica de oposición, de que ganan las oposiciones en Latinoamérica y en el mundo. Sí. Es más difícil hoy día hacer gobierno que criticar al gobierno. Y eso tiene que ver con una tensión global sobre la democracia liberal, sobre esta política identitaria, sobre cómo se forman estas comunidades y la convivencia. Pero para no irme tan en lo lejano, yo veo que en Chile la lista del pueblo surge, por supuesto, a partir del 18 de octubre y como una respuesta antipartido, anti-élite, que luego se personifica en algunas personas, valga la redundancia, que tratan de hacer esta lógica más bien refundacional, que es rechazada por una inmensa mayor parte de la ciudadanía luego, pero entre medio sale el presidente Boric, y luego en la campaña donde el Partido Republicano saca más consejeros, creo que ellos apuntaron muy bien a un tema que es sensible para la ciudadanía, que tiene que ver con la seguridad. Claro, yo te pregunto, ¿cuánto de populismo hay en la figura de Kast, ¿no? Bueno, a quien tú también conoces muy bien. Tú lo conozco fuiste bien, diputado ahora en el lugar Así que es. había dejado Kast cuando era de la UDI, allá en San Bernardo, Buin y sus alrededores. Sí, no, lo conozco bien, optamos por posiciones políticas distintas, así que estamos distantes también en eso. Yo creo que más que populismo, yo te diría que Kast es un conservador. Por tanto, el germen populista, como se entiende, no sé, en Bukele, en Bolsonaro o en Trump, es distinta. O si quieren, el socialismo del siglo XXI, que también es por definición populista. Son otros rasgos. Yo creo que el problema que tenemos en Chile es que todavía no conocemos cuál puede ser esa figura populista que diga yo soy la solución a la seguridad, yo soy la solución a la economía y los políticos sobran. Hay varios que han tratado de acercarse a eso. O sea, creo que de alguna manera Franco Parisi trató de acercarse un poquito a esa línea. Ahora que Milei pasó a segunda vuelta en Argentina, él va y dice, yo soy el Milei chileno. Bueno, ahí hay algo que obviamente hay que ver.
Pero creo que el principal factor o factores que alimentan esta lógica populista es el descrédito de la política, el descrédito de las instituciones. Por eso te digo, ¿cuánto de ese descrédito está alimentando hoy día a los republicanos y puntualmente a su líder, ¿no? que es Kastner? O sea, a ver, por supuesto que eso lo afecta porque ellos plantean que están como los políticos y ellos. Ahora creo que el impulso quizás más grande de campaña para los partidos republicanos fue cuando el actual gobierno hace el indulto. O sea, por lejos eso es lo que más alimenta a ese segmento cuando es tan sensible el tema de la seguridad y tú tienes a alguien que tiene un discurso en seguridad que es muy altisonante. Obviamente que se lleva para allá el agua. Y varios analistas también te decían que la última elección de consejero, donde el Partido Republicano saca una gran mayoría, el tema principal fue seguridad. Y quien tiene como la materia de seguridad así como primera causa y muy fuerte, es muy difícil salir de ahí hacia algo que sea más razonable, ¿no? Perfecto. Y bueno, ahí yo veo, solo para terminar, en el fondo hoy día las personas están viviendo un ciclo de futuro que es tan corto que solo cabe en ellos lo cotidiano. Y dentro de lo cotidiano está la seguridad, está su pega, está lo económico, está su salud. El problema, claro, que dentro de lo cotidiano estamos eligiendo una constitución que precisamente no es para lo cotidiano, ¿no? Es para lo más perpetuo, si tú quieres, o más a largo plazo, no nada es perpetuo en realidad. Sí. ¿Qué te parece que tu sector haya cambiado el discurso de buscar una que nos una por el proyecto anterior, que era claramente demasiado progresista? Así lo dijo en su mayoría el pueblo chileno, ¿no? Con esa alta votación en contra, por esta constitución que, según el mismo consejero Luis Silva, dice que deja más contento a la derecha y a la centroderecha. A ver, bueno, en esto que te decía... ¿Tú crees que este proyecto constitucional que vamos a votar en 6 semanas más es una que nos une? No, yo primero no creo que sea una de derecha o centro-derecha. Creo que es una constitución que es mejor que la actual, que es infinitamente mejor que la que se nos propuso antes, porque yo no creo que haya sido progresista, yo creo que era regresista. ¿Ya? De hecho, escuché hace poco a Ernesto Tone, a quien le tengo mucho respeto, obviamente, que él decía que iba a estar en contra con la actual, pero que lo que se propuso antes era una que podía afectar gravemente la democracia. Yo estoy de acuerdo con él. La que se propuso antes era una que concentraba el poder político y eso podía ser muy, muy duro. Y la lógica de una que nos una es una que fuera, como bien decías tú, más allá de el plazo inmediato. Disculpa, ¿tú no estás de acuerdo con esta declaración? No, yo no estoy de acuerdo con Luis Silva. Ciertamente esta es una constitución que está más cómoda desde la centro-derecha hacia la derecha. Sí, no, yo estoy en desacuerdo con él, porque no creo que sea una que sea partisana como la que fue antes. Lamentablemente creo que el Partido Republicano varias veces en el Consejo, sobre todo cuando hace 400 enmiendas, las hace para grupos identitarios propios de ellos. Sí. Y después... en esa discusión hay el comité de expertos que había sacado un proyecto. El comité de expertos estaba súper bien como base. Habían ciertas materias que no llegaron a acuerdo y decidieron que iba a ser la mayoría ciudadana la que escogiera a los consejeros. Y entonces ¿por qué no agarramos el proyecto de la comisión de expertos que están metidos todos ahí? Tiene varios vacíos. Y nos olvidamos de todo. Eso es lo que quería decir. Y los vacíos se llenan con leyes, ¿no? Como bueno, se hacen todas las democracias. Y ese yo creo que es el principal problema. O sea, la constitución que se nos presenta hoy día, de la cual yo estoy a favor, es respuesta a lo que se puso en riesgo la vez pasada. Entonces, me parece que hay ciertas cosas que están a nivel constitucional que podrían haber estado a nivel de leyes. Por ejemplo, cuando se habla de contribuciones de bienes raíces. O sea, no me parece que tenga que estar eso en la Constitución. Tiene que estar en una discusión legítima de la ley. Hay ciertos otros aspectos que deben quedar más genéricos para que luego fueran discutidos en la ley. Sin embargo, creo que la Constitución que se nos presenta es habilitante. Y que nos una, yo creo que lamentablemente se dio esta división como la del apruebo-rechazo anterior, en donde ya tenemos al gobierno completo, digamos, y su coalición por el en contra. ¿Te sorprendió la entrevista del expresidente Lago, que no le gustaba el otro proyecto, que lo encontró partisano, digamos, abiertamente, que ahora encuentre que este proyecto también tiene esa misma falencia? Mira, una cosa de lo mismo, digamos. Sí, ¿no? yo creo que me parece súper legítima, obviamente, la opinión del presidente Lago, me parece importante también tomar en consideración. Creo que hay algunas críticas que él hace que yo también comparto plenamente. ¿Cuáles? Pero no, de que hay ciertas materias que, como te decía, yo creo que deben haber estado para el Parlamento, digamos, y no para la Constitución. ¿Cuáles? Para entender un poco tu punto de vista. Hay manera, por ejemplo, cuando se habla de la vida de quién está por nacer. Esa es una que debió haber quedado tal como estaba hoy día, porque hay ciertas materias que están zanjadas en eso, que tiene que ver con el aborto en 3 causales. Yo creo que no se pone en riesgo cuando dice quién en vez de qué está por nacer, del qué está por nacer versus quién está por nacer. Y cuando se votó eso, de hecho, la izquierda votó en contra de cambiarlo para que quedara como hoy. Entonces, hay ciertas materias que se dieron como causas que yo creo que fue
errónea, porque, de nuevo, tenemos que pensar en una constitución de una mirada larga. Por eso te pregunto, disculpa, que nos queda poco tiempo, Jaime. ¿Tú crees que este proyecto es una que nos une? No, yo creo que no se dio eso. No se dio, en el proyecto de los expertos se dio una muy buena unidad, y desde el Partido Republicano al PC, digamos, se votó a favor de eso. Y una vez que viene la elección, yo veo que claramente hay algunos que toman la decisión de ir en contra. El PC y la mitad del Frente Amplio, de manera inmediata, votaron en contra de todo, digamos, lo que se hizo allí. Y otros trataron también de hacer una cuestión un poquito identitaria por parte del Partido Republicano, que se fue moderando. Me habría gustado que fuera más moderada en muchos aspectos de la Constitución. Sin embargo, creo que por la lógica de incertidumbre, de mantener abierto el ciclo constitucional, creo que es mucho mejor que lo cerremos. ¿Pero no crea más incertidumbre, Jaime, precisamente tener una Constitución que deja contento solamente a un sector? Mira, o deja más contento un sector y no tener una realmente que nos una. Decir, ya, ¿sabes qué? Volvamos al principio, agarremos los expertos, pongámonos de acuerdo, que para eso tenemos clase política, ¿no? Sí. No, para eso le pagamos a los políticos, con nuestros impuestos. De nuevo, yo veo que ahí el gran problema es estar secuestrado por el presente, ¿no? Porque llegar a ciertas condiciones que implicaran que ambos quedaran más tranquilos con sus posiciones fue imposible. Perfecto. Y hoy día se están extremando algunas posiciones, por ejemplo, desde el en contra, de cuestiones que te dicen, no, aquí se constitucionalizaron la AFP. No es verdad, digamos, si uno lo lee, no es verdad. Pero ¿habría podido hacerse una redacción que hubiese sido mejor para eso? Obvio que sí. Pero ahí yo veo que no hubo apertura particularmente la izquierda, creo que fue muy dura en eso, después de la comisión experta, en ver cómo llegar a un consenso. No quisieron simplemente. Y se volvió a dar, o se está volviendo a dar lo mismo que antes con el apruebo-rechazo. Y una constitución es un pacto mayoritario, pero tiene que ser supramayoritario. No tiene que ser de 51-49, tiene que ser más allá. Como una comisión de expertos que fue unánime. Claro, que es posible que a todo el mundo, pero teníamos un proyecto salido, como tú mismo lo dijiste, ¿no? De un extremo a otro. La Constitución nunca va a ser unánime. Político, ¿no? Nunca va a ser unánime, pero tiene que ser de una amplia mayoría, porque al final son las reglas que nos rigen y que se validan su ejercicio. El camino abierto para el juego democrático y que es lo que todo mundo quiere. Pero por eso te digo, en la suma y la resta me parece que es una que da mayor estabilidad, que no es el texto partisano que se nos presentó antes. Tiene cosas que yo hubiera preferido que estuvieran en el Congreso de todas maneras, perfecto, pero aún así me parece que es un avance. Sí. Silva como vocero no ha servido mucho, ¿eh? Volviendo a los voceros. Es que yo creo que Silva es técnicamente bueno en materia constitucional, pero no es lo mismo después ir a vocerear en política. Ahí se requiere harto entrenamiento. Porque fue vocero de los republicanos harto rato. Oye, ¿cuándo vuelves a primera línea, Jaime? No sé. Está en una especie de retiro, así como... Sí, hoy día estoy viendo como... Skywalker viejo. Y claro, muy joven para eso todavía. Mira, yo me siento como que estuviera viendo el partido de fútbol desde la galería y me siento bien viéndolo ahí. Pero te dan ganas de entrar a jugar a la cancha. De vez en cuando me dan ganas de entrar a pegar ahí el tiro libre, etc. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te gustaría retornar? Volviendo al Parlamento, se echa de menos, ¿no? No, yo echo de menos a personas del Parlamento, ¿ya? No al Parlamento. Entonces, no, lo que me pasa es que sigo ligado a la política, no he salido de allí, voy a seguir ligado ahí, pero en lo eleccionario quiero tomarme una pausa. Yo tengo 42 años, de los cuales más de 20 lo he dedicado a la política. Perfecto. Entonces también quiero... Bueno, pero vienen elecciones próximamente, alcalde, gobernador, en fin, ¿te interesaría, por ejemplo? Más bien me interesaría, si es que Evelyn sale presidenta, me gustaría ser parte del gobierno. ¿El gobierno de Evelyn Matei? Sí, perfecto. Eso sí. Muy bien. Pero en otras cosas... ¿Vocero de nuevo? O... Bueno, ahí depende de lo que diga la presidenta. Lo que diga la presidenta. Bueno, pero claro, me interesaría más participar en un órgano ejecutivo que en un órgano ya más bien legislativo. Perfecto. Oye, Jaime, siempre un gusto hablar contigo. Muchas gracias, igualmente. Qué bueno tenerte aquí nuevamente ya en Chile. Sí, ya estamos de regreso. Bien. Ya te veremos de regreso también. Chao, Jaime. Hacemos una pausa, seguimos conversando en este living ciudadano, en esta comunidad del pensamiento llamada Stock Disponible. No te vayas de la sintonía.